También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Como les dije al principio, hermanos, Jesús empieza, antes de contar la parábola, diciendo la razón por la cual Él las va a decir. Porque la parábola tenía que ver con la necesidad de orar siempre y no desmayar. Muchas veces nosotros no tenemos éxito en nuestra vida devocional es porque empezando el asunto desmayamos, empezando nos cansamos, empezando nos abatimos y dejamos de hacerlo porque tristemente no vemos resultados. Pero el Señor refiere una parábola que su enseñanza moral es que tenemos que orar de toda manera, de manera frecuente y sin desmayar. Y vamos a ver varias cosas aquí. Esta parábola tiene dos personajes principales, ¿verdad? Tiene al juez injusto, y tiene a la viuda. Esos son los dos únicos personajes de la parábola. Como en otras parábolas, usted va a ver que tiene personajes principales, como la de la mujer que compró el terreno. Los personajes son ella y el terreno. Bueno, en este caso, los personajes son el juez injusto y la viuda. Pero la enseñanza moral o la moraleja es acerca, pues, de manera regular, frecuente, estar orando. Y Jesús, ¿cómo realza esta enseñanza que le está dando desde un principio? Lo realza diciendo que había en un pueblo, había en una aldea, un juez injusto, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Jesús está tomando, para contar esta parábola, una figura muy frecuente en la nación de Israel, que eran los jueces. No los jueces como los que vemos en el Antiguo Testamento, que eran guerreros, eran caudillos, sino jueces que se sentaban en la puerta de las ciudades, en conjunto con otros ancianos de la ciudad, y dirimían o resolvían las frecuentes disputas que habían entre los miembros del pueblo. Las personas normalmente iban, se acercaban a ese grupo de ancianos, le decían: yo tengo este problema con fulanito de tal y vengo aquí a presentártelo. Si la persona sobre la cual se estaba hablando o había un problema no estaba, la mandaban a buscar. Y juntos, las dos partes y los jueces o el juez resolvían el asunto. Pero lo curioso de esto es que Jesús le agrega a este juez una característica. Este juez era un impío de primera categoría, porque dice que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Lo que hacía no lo hacía por darle honor a Dios, y tampoco lo hacía por favorecer a su prójimo. Posiblemente lo hacía porque era
una obligación. La otra parte o el otro personaje con el cual Jesús realza esta enseñanza que quiere darle a sus discípulos, a sus oyentes, es acerca de una viuda. Y Jesús vuelve y toma otra figura pero muy común dentro de Israel. Las viudas eran algo como hoy en día encontrar los precios altos, ¿no? Uno lo encuentra desde la tienda del chinito hasta el supermercado. Las viudas eran muy frecuentes en Israel. Por muchas razones las mujeres enviudaban porque los esposos se les morían por alguna enfermedad o porque estaban en guerra. Así que esta mujer era posiblemente, de esta enseñanza ficticia, era posiblemente el resultado de una de estas circunstancias. Pero ella tenía un problema. Ahora, hay que ver otra cosa. En Israel habían leyes para favorecer a las viudas. Las viudas tenían que ser sostenidas realmente por el familiar más cercano y en el caso de que no lo tuvieran, por el pueblo, por las autoridades civiles. Es más, hermanos, parte del diezmo y de la ofrenda que se recogía normalmente en Israel era destinado a las viudas y a los huérfanos. Pero vemos a esta viuda que se supone que la ley moral y civil de Israel protegía, la vemos llevando un pleito, quejándose ante un juez, acerca de un pleito. Y dice que esta viuda le decía al juez: hazme justicia de mi adversario. No sabemos, porque el Señor no lo cuenta, no da detalle, pero sí sabemos que tenía algo que quería que se resolviera. Y sin embargo sigue diciendo este mismo pasaje que el juez no quiso ayudarlo, no quiso hacerlo por algún tiempo, pero dice que entrando en un fastidio dijo: ay, Dios mío, antes que esta mujer me colme la paciencia, mejor la ayudo, así me la quito encima. Miren que ni siquiera la solución que debía traer lo hacía por hacer justicia, sino era para quitársela de encima. Y decía el juez: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor Jesús, contando esta parábola, dice en el versículo 6, y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. O sea, Jesús lo que le estaba diciendo a sus oyentes, quienes fueran los que estuvieran, miren, presten atención a lo que dijo e hizo el juez injusto. Como Jesús había dicho al principio, hermanos, que Él les iba a referir esta parábola para que entendiéramos la necesidad de orar siempre y no desmayar, le contó la parábola más antagónica que podía haber con respecto a la necesidad de orar. Resulta ser que nuestro Señor Jesús está comparando a Dios, su Padre, nuestro Señor, con un juez injusto, con un juez que hay que estarle visitando a cada rato, que hay que importunarlo, que hay que fastidiarlo, que hay que colmarlo para que al fin me resuelva. Pero el Señor dice: oíd lo que dijo el juez, porque ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Dios sí es justo en comparación al juez injusto. Y sin embargo Jesús dice: de la misma manera que a este juez injusto había que importunarlo, acudamos de manera frecuente al Padre para que nos haga justicia y para que nos responda. Es más, el Señor hace una pregunta y es la siguiente, dice: ¿se tardará en responderles?
Esto es lo que normalmente se llama pregunta retórica. Una pregunta que se sabe cuál es la respuesta. Si yo le digo a mi esposa, Gloria, yo soy bonito, ella va a decir, sí, César, que es retórica, o sea, es algo obvio. Bueno, es retórica para Gloria. Bueno, a lo mejor para otra no, ¿qué? Pero el Señor hace ese tipo de preguntas sabiendo la respuesta que se va a dar. El Señor nuestro, el Dios nuestro que es justo, está esperando que nosotros vayamos de manera frecuente, que oremos siempre y no desmayemos, porque Él nos va a hacer justicia, sin importunarse, sin fastidiarse y sin molestarse. De la otra pregunta, ¿se tardará el Señor en responderle? La respuesta es no. Mire, aunque nosotros muchas veces estemos orando de manera regular por algo y creamos que Dios se olvidó de nuestro caso, no, Él no se olvidó. Tarde o temprano Él le va a dar respuesta. Y muchas veces no es la respuesta que nosotros esperamos, pero es respuesta al fin y al cabo. Entonces, vemos lo grandioso de esta metodología que el Señor utiliza. Yo a veces me pongo a pensar que mucha gente que estudia el arte pues de declamación y demás, dice que Jesús era un hombre que usaba, ejemplos muy sencillos para explicar verdades. Y no le toman mucha importancia porque, claro, los discursos de Jesús no son como los de Demóstenes o los de los filósofos griegos, que eso sí se demoraban 4 horas para decir una cosita así. Jesús, sin embargo, en un discurso breve, enseñaba profundas verdades. Y la verdad profunda es que, hermanos, aunque la circunstancia nuestra sea difícil, no sea adversa, no sea dolorosa, tenemos que de manera regular, insistente, sin desmayar, sin desanimarnos, ir a la presencia de Dios a presentarle el caso. Es más, Jesús utiliza una figura legal, o sea, una circunstancia legal, la de un juez, para darnos a entender una verdad espiritual tan tremenda. Pero hay otras cosas que quisiera también poder mencionarles. Una palabra clave que vemos ahí, que se repite 3 veces en este pasaje, es la palabra justicia. Justicia. Y quiero aquí nada más leer algo que vi en un diccionario bíblico, Vine se llama. Dice así: justicia viene de la palabra griega ekdikeo. Yo no hablo griego, así que si lo mencioné mal me perdonan. Pero tiene que hablar con vindicar, castigar, vengar y compensar. La viuda lo que quería era que se le compensara algo que se le había quitado, o que se vengaran por algún mal que le habían hecho, o que castigaran a alguien. El pasaje no lo dice exactamente, pero nada más el hecho de ella decirle al juez, hazme justicia, ella estaba solicitando eso. Y el Señor, en este mismo pasaje dice, no nos hará justicia, no nos vengará al final, no castigará al que tiene que ser castigado,
¿no devolverá o no compensará nuestra causa? Claro que sí. Pero como dije anteriormente, la pregunta es retórica, la respuesta es cierta. Entonces el Señor nos está diciendo, oye, si saben que Dios los va a compensar, saben que Dios va a castigar al que tenga que castigar, bueno, espero que no sea que estemos orando para que Dios castigue a alguien, pero si va a hacer justicia en el término general, entonces no dudemos en ir a su presencia. De hecho, la palabra justicia en este pasaje tiene que ver con retribución. Es decir, que se compense un daño causado. Pero hay otra cosa que también otra palabra que me llama la atención, y es la palabra escogidos. Y eso es lo que se contrasta en este pasaje. La viuda, esta viuda que estaba solicitando justicia delante del juez, era una viuda menospreciada por el juez. O sea, no era, como decimos aquí en Panamá, del clan del juez. No tenía palanca con el juez. No era del gusto del juez. El juez la terminó atendiendo porque ya la visita era frecuente y honestamente no quería verla más. Pero este pasaje termina diciendo que no hará Dios justicia a sus escogidos. O sea, si usted y yo no dudamos en ir a la presencia del Señor de manera regular, vamos a recibir pronta entrada a la audiencia porque somos escogidos de Él. Miren, yo tengo un amigo que no lo he llamado porque no he querido. Él es el actual gobernador de la provincia de Panamá. Él se llama Rafael Pino Pinto. Y me dice, mi esposa no me dijo, mi hermano me dijo. Sí, porque yo siempre meto un problema a mi esposa, que ella me dice, porque yo le digo. Me dice mi hermano, hey, tú sabes que Pino es el gobernador de Panamá. Yo sí, así estuve viendo. Que llegan de él. Yo le digo, no, hombre, ¿yo para qué voy a ir para allá? Mira, tú llegas a la recepción de la gobernación y dile, César Tuñón, hermano de Moisés Tuñón, de la 33 de Caledonia, y él te va a hacer paso. Nosotros nos criamos en una calle muy popular en Caledonia, que era medio caliente y todo lo demás. Y ese muchacho, que es actual gobernador, él salió de ahí mismo. Mi hermano me dice, si tú le dices todas esas cosas, él, si no se acuerda de ti, te va a hacer pasar para ver quién eres. Y cuando él te vea, posiblemente hasta te invita a tomar un café y ahí hablen largo y tendido. O sea, me va a tratar como un invitado, me va a tratar como un escogido. Es más, cuidado, que si le hago caso a mi hermano y voy allá, el gobernador probablemente me invite a visitarlo de manera frecuente. Porque ya se va a acordar de mí, ¿cómo no, Cesarito? Claro que sí. Ven cuando gustes. Pero me llama la atención ese término, escogidos. Miren, hermanos, nosotros delante de Dios somos sus escogidos. Tenemos franca entrada a su sala, al juzgado, y nos va a dar respuesta a lo que nosotros le solicitemos. De esta enseñanza tan sencilla, Jesús la adorna con tantas cosas, pero era precisamente para darle realce al hecho de que después de oír esto, las personas quedaran convencidas de que no dudaran en ir a la presencia del Señor. Al final, el versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Precisamente hay cosas en la Biblia que a veces me causan dolor de cabeza porque no las entiendo. Yo digo, ¿qué tiene que ver ahora
después que el Señor Jesús nos relata esta parábola con respecto a la necesidad de orar siempre y no desmayar, con el hecho de que cuando venga el Hijo del Hombre haya fe en la tierra. Bueno, precisamente es por el hecho de que muchas de las personas que estaban oyendo a Jesús no tenían la suficiente fe para invocarlo, para buscarlo. Y el Señor decía como algo irónico al final de esta enseñanza: cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga el deseado de las naciones, el Mesías de Israel, hallará fe, hallará confianza en Él, hallará el deseo de haberle querido buscar de manera regular y diaria. Yo le digo la verdad, siendo honesto, muchas veces con mi propia actitud, mi respuesta sería, bueno, si todos fueran como César Tuñón, la respuesta sería no. Porque dudo de poder ir a la presencia de Dios. No porque no me deje entrar, sino que dudo de las respuestas. Dudo de que el Señor pueda darle solución. Lo que el Señor obviamente quería lograr al final de toda esta parábola era que la gente creara la conciencia de que si me falta fe, entonces el Señor me está diciendo que la puedo tener. Amén. Que puedo tener esa confianza. Esta parábola de la viuda y el juez injusto está en medio de un evangelio que muchos dicen que es la biografía más exacta que se pudo hacer de Jesús, donde se da detalle de su ministerio y de su obra salvadora. Y está en medio de un discurso, eso sí, real, que no es fingido, con respecto al reino. Pero también es seguido por la parábola del fariseo y el publicano. Resulta ser, mis hermanos, que cuando Jesús relata la parábola del fariseo y del publicano, lo engancha con esta parábola de la viuda y el juez injusto, porque el publicano, que socialmente era el desleal, el traidor, cuando fue a presentar su caso de pecado delante de Dios, lo hizo con un corazón que salió justificado. Pero cuando el fariseo prácticamente le estaba diciendo a Dios: tú sabes qué, Señor, yo estoy aquí porque honestamente lo manda la ley, pero yo honestamente ayuno 3 veces al día, doy diezmo de todo lo que gano, mira, tú sabes, la barba me llega hasta el pecho. No fue a buscar justicia, fue prácticamente a darle la justicia de él al juez, en este caso a Dios. Mis queridos hermanos, Dios quiera que nosotros podamos entender, y eso lo digo para mí también, que podamos entender que el Señor está esperando que nosotros oremos siempre y que no desmayemos. ¿Por qué? Porque Él va a hacer justicia a los que claman a Él día y noche y no va a tardar en respondernos. Mis hermanos, el Señor me los bendiga. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana porque tú eres nuestro amigo, Señor. Y así como dice el himno, tú llevaste nuestro dolor, tú nos ves desprovisto, pero todo, Señor, tú no demoras en responderlo, tú no demoras en solucionarlo. Gracias, Señor, porque en vez de un juez injusto, encontramos en ti un juez amigo que está presto a hacernos pasar a su sala, y no solamente hacernos pasar a su sala, sino a dar respuesta a todo lo que tenemos. Señor, a hacer justicia contra nuestro adversario. Señor, a cubrir cada una de nuestras necesidades, a fortalecer cada una de las áreas de nuestra vida. Señor, te alabamos en esta mañana porque no somos cualquiera, somos escogidos tuyos,
Somos aquellos que tú adoptaste para ser hijos tuyos, cuando antes no lo éramos, Señor. Cuando antes éramos, oh Dios, éramos bastardos, como tu palabra misma dice. Éramos esclavos del pecado, no habíamos sido redimidos. Mas ahora somos hijos tuyos, entramos de manera confiada a tu trono y alcanzamos oportuno socorro, Señor. Gracias, Señor, por esta enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos llegar sin temor, sin pensar que te vamos a agobiar o a fastidiar, sino, Señor, sabiendo que tú nos vas a recibir con los brazos abiertos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.